para al menos cortar la racha de 3 derrotas en fila, ya que está solo en la zona de descenso por tabla anual. El partido se disputará desde las 19:30 en La Bombonera con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación de ESPN Premium. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sintonía Sexual Integral, los lunes a las 14 por Radio Caput. Con Francisco Saraceno, Carolina Waldner y Natalia Mastrangelo. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, esto ya es un club de amigos y amigas. Vamos a empezar a hacer, yo digo que tenemos que empezar a los papeles para una asociación civil de algo, cobrar una cuota mensual para hacer fiestas. Escúchame hablar y pagame por escucharme hablar. Exacto, tal cual. ¿Cómo están todos y todas del otro lado? Esto es Sintonía Sexual Integral hasta las 13, hasta las 15. ¿Cómo le vengo errando con el horario, no? Me parece que quieres un cambio de horario. O un golpe de estado para 12 a 12. Bueno, sean bienvenidos a este programa que se dedica a hablar de educación sexual integral, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Mi nombre es Nati Mastrangelo, del otro lado está el chino en la operación técnica, que saludamos, estuvimos haciendo el pase con su programa, que está muy bueno por si lo quieren oír. Y obviamente tengo plantel completo, porque, bueno, nada, la suerte ha estado a nuestro favor, así que comienzo por Caro Waldner. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No te hagas la que estás bien. No te hagas la que correcta. hoy estoy dormida, bien dormida. Puse voz de locutora. Sí. Caro tranquilamente podría ser locutora. Con la voz que tiene, ¿o no? ¿No? Re. Mucho. Sí, mucho. Me gusta. Puedes poner voz. Es más, Tinder debería tener voz. ¿No? O sea, en vez de foto, tener voz. ¿Vos decís que conquistamos con la voz? ¡Re! Sí, ¿cómo? Absolutamente, gracias. Sí, señor, claro que sí. Yo apuesto por un Tinder con voz. Sí, podés hablar. Es verdad, ¿no te ha pasado a veces que conocés gente que te parece re linda y cuando te habla la caga y decís, no estaba tan lindo como yo al revés también, Nati. Claro, pero a mí, pero cierran los ojos y la voz te sigue erotizando. Claro, tienes más, en cambio lo otro, cierro los ojos y lo único que tengo es tu voz. No, le decís, cállate, no hace falta que hable. Bueno, estamos con Francisco Saraceno también acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Preguntándose si los que te gustó fue la voz. Tinder. Acá hay gente con muchas preguntas. Bueno, ¿y con quiénes más estamos, Viole? Bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy, muy de lujo. Estamos súper felices porque además la logramos traer al piso. O sea, no es fácil conseguir a la estrella. No, mentira. Estamos muy felices. Estamos hoy con Luján, politóloga, dula y activista,
coordinadora de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica y una gran amiga y una gran compañera de lucha, así que estamos súper felices. Luján, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, desde que los empecé a seguir en este programa que quería venir al piso, no les voy a mentir, pero no me iba a autoinvitar. Entonces cuando me invitaron me sentí muy feliz. ¡Me muero! Sí, autoinvitate en casa. No llegué a autoinvitarme todavía. Dame unos meses más. Bueno, se pueden autoinvitar, quienes estén escuchando, sepan que se pueden autoinvitar acá. Solamente pedimos $50.000 como Mireille, no, mentira. Bueno, con yerba acá piden yerba. Estamos bien. Un alimento no perecedero. Hay algo de la campaña, ¿no? Que este programa está siendo atravesado, está en el piso Luján, también estuvo Flor. Y bueno, el día de la marcha también estuvimos ahí presentes, así que acá Radio Caput y este programa en especial está muy atravesado por la campaña, así que felices. Bueno, ¿por qué campaña? Vamos a contarle a la gente que no sabe qué campaña, porque no estamos hablando de la campaña electoral, aunque podríamos, pero no es eso lo que hablamos en este momento, sino de la campaña, Sí, esta es más importante que la electoral. Importante, es verdad. Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica, que es un movimiento de personas autoconvocadas en la lucha por la visibilización, primero que nada, de esta forma de violencia de género, una forma de violencia sexual, también una forma de violencia institucional que está naturalizada, absolutamente naturalizada, y que tiene índices altísimos en nuestro país. Entendemos que es una situación bastante grave, entonces la campaña nace con la intención de trabajar en una estrategia de comunicación o de visibilización, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es una campaña? Es eso, ¿no? Por definición. Y bueno, así nace en esta forma tan actual y posmoderna de hacer todo por redes sociales, y empezamos a crecer y a difundir esta iniciativa y se fueron sumando, y esto de tener el apoyo de todos ustedes, de referentes, de personas que también vienen hace muchos años trabajando en este tema, porque no es que la campaña viene a hacer algo nuevo, digamos. En Argentina hay una historia en esta lucha, pero creo que la campaña lo que trae, tal vez sí como distintivo, es esto de poder trabajar en red, porque la campaña, por definición, es una red de personas y de organizaciones. Entonces, en alguna medida logramos establecer vínculos y lazos con personas y con organizaciones en todo el país. Y eso hace que podamos tener una permeabilidad muy distinta, una llegada muy diferente y también construir una narrativa muy distinta sobre lo que pasa con la violencia ginecobstétrica, porque salimos de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires para poder pensar la multidimensionalidad de un fenómeno que a su vez tiene características federales, como muchos de los procesos que suceden en nuestro país son muy distintos dependiendo de la localidad de donde estemos hablando. Así que, bueno, con esa ambición nace, y en esto estamos, hace un año que estamos cumpliendo un año. ¡Feliz cumpleaños a la campaña! ¡Feliz cumpleaños a la campaña, por ¡Feliz favor! cumpleaños! Claro que y bueno, sí. acá estamos. Ahora vamos a soplar las velitas y comer torta por ustedes. Sí, a mí una cosa que siempre me parece muy interesante traer sobre la campaña y sobre algo que me parece que es nuclear y que hace al espíritu es justamente que se hable de en contra de la violencia ginecobstétrica, es decir, el tema que abordamos es la violencia ginecobstétrica y no el parto respetado. Sí. O sea, digo, en ese sentido me encantaría como poder saber cómo fue la decisión, porque es una decisión política, pararse desde la visibilización de la violencia ginecobstétrica y no desde el estímulo del parto respetado. Bueno, fue una decisión política, como vos decís, lo veníamos pensando ya hace un tiempo. A ver, no quiero ser, ¿cómo puedo decir? Políticamente incorrecta, así que voy a tratar de... Estás acá para filtrar, voy a tratar de filtrar, pero problema. A mí me parece muy interesante el concepto de parto respetado, pero me parece, con honestidad intelectual, que no refleja ni aborda con profundidad la problemática. De hecho, yo estoy en este tema hace muchos años y todavía no entiendo qué es un parto respetado. Me gustaría que alguien me lo defina. Sí. Porque a veces es un parto fisiológico. O sea, ¿qué es un parto respetado? Claro, un parto sin intervenciones, un parto fisiológico, un parto con intervenciones, pero ¿qué? ¿Cómo? Claro. ¿No? Es como, no termino de entender. Presta la confusión. Presta la confusión. Y por el otro lado, y que tal vez esto es lo más importante, nosotras entendemos que lo que no se nombra no existe.
Entonces, hablar de parto respetado está invisibilizando el fenómeno en el cual tenemos que poner el ojo, que es la violencia ginecobstétrica. Sí, porque además, perdón. No, iba a decir que decir parto respetado lo centra solo en el parto, como si la violencia obstétrica o ginecobstétrica solo sucediera en el ámbito del nacimiento y nada más. Sí, y además hay algo que a mí me parece un detalle nada menor para traer, y es que el concepto violencia obstétrica es un concepto que acuña América Latina, o sea, se acuña en Venezuela, con lo cual también es hablar de algo situado. En cambio, el parto respetado es un concepto traído de Europa. O sea, nuevamente, y que por supuesto tal vez eso tiene un sentido ahí, porque la construcción de derechos es otra, la construcción de soberanía, pero en este país y en América Latina, esa construcción todavía no está dada, esa disputa por la autonomía nuestra no está dada. Totalmente. Y además una cosa más, el concepto de violencia obstétrica o ginecobstétrica que queremos instalar fuertemente es un concepto político, pero además es una categoría epistemológica. Es un concepto complejo, multidimensional. Lo podemos analizar con una perspectiva social, con una perspectiva económica, con una perspectiva filosófica. Está atravesado por cuestiones morales. Hay muchos conceptos que están adentro de una categoría epistemológica. En el caso del parto respetado esto no sucede. Y también es como aprender un poco de los éxitos que han tenido las luchas feministas. Y la verdad es que el feminismo ha alcanzado, o los feminismos, han alcanzado victorias muy importantes hablando de violencias de género y nombrándolas. Entonces, ¿por qué en el caso de la violencia ginecobstétrica vamos a hacer otro camino? ¿Vamos a inventar algo nuevo? No. Tratemos de trabajar en una línea en donde podamos aprender de los aciertos. Entonces, eso es el primer punto. Y el segundo punto es esto que decían antes. Si bien la campaña nace para visibilizar lo que sucede en la escena parto-nacimiento, por eso el lema, en realidad el lema de la campaña es Mi parto, mi decisión, y fue un lema votado en redes sociales, fue el lema más votado, lo mismo que el logo, lo mismo que el color. Fueron todos elementos que se fueron eligiendo democráticamente en las cuentas de Instagram de las personas que estábamos involucradas lanzando esta propuesta. Y bueno, ganó el lema Mi parto, mi decisión, porque con honestidad intelectual, cuando empezamos a trabajar en la campaña, estábamos centradas en el concepto de violencia obstétrica, especialmente. Pero después, la campaña fue creciendo, fuimos abriendo la agenda de temas en los que trabajamos, y hay una cosa que también nos pareció como evidente, y cuando cayó esta ficha dijimos, ¿cómo no lo pensamos antes? Que es, en un país que cuenta con el aborto legal, no podemos seguir separando la lucha por el aborto legal de lo que es el fenómeno de la violencia gineco-obstétrica. Eso por un lado. Y por el otro lado, que hay infinidad de vulneraciones en los procesos de atención ginecológica. No quiero ponerme muy cruda porque es un garrón, pero digo, podría contarles, no se los voy a decir a ustedes, pero digo, para la gente que nos está escuchando, la infinidad de relatos de mujeres que quieren, mujeres o personas con capacidad de gestar, que van a la consulta ginecológica para que le retiren un DIU y no se los retiran. Porque no, vos cuántos hijos pensás tener. O el chip. Hace poco una persona que es parte de la campaña, una mujer, con su hija de 21 años, tuvo que ir a la consulta ginecológica con su hija, mujer de 21 años, adulta, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, humanos, sociales, etcétera, tuvo que ir con su hija porque el ginecólogo no le quería retirar el chip. Esto fue en la provincia de La Pampa. Entendamos también que hay situaciones, pueblos, en donde tal vez no hay demasiadas opciones. Digo, está este profesional que atiende en este lugar y si no, que te tenés que ir a otro pueblo o a otra institución de salud. Digo, no es como en Buenos Aires que si no me atiendo acá, me atiendo un poco más allá. Entonces, fue esta mujer de 21 años, le negaron retirarle el chip y tuvo que ir con su madre y la ley bajo el brazo, que fueron leyes que además le mandamos desde la campaña, porque nosotras, además de visibilizar y de trabajar en estrategias políticas, también trabajamos en el territorio y acompañamos con rondas de acompañamiento terapéutico, informativas, de orientación para denunciar y de resolución de conflictos frente a una situación de emergencia. Y mandamos información, enviamos textos, material de consulta, muchas veces modelos de notas para presentar, como en este caso. Y como estos casos hay infinidad. Y entonces empezamos a pensar, esto. ¿Cómo vamos a cambiar lo que sucede en la escena de un parto
si no podemos poner sobre la mesa todos estos otros temas que incluso para la sociedad tienen más repercusión. Porque lo que pasa en la escena del parto como que no le importa mucho a nadie, digamos esto, porque la maternidad ya de por sí no le importa mucho a nadie, entonces menos lo que pasa en la escena de un parto. Ahora, cuando la vulneración, cuando las situaciones de violencia se dan, por ejemplo, en la escena de un aborto voluntario o en una consulta ginecológica, esto tiene otra repercusión en un montón de circuitos, en un montón de espacios, especialmente dentro de los propios espacios feministas. Tal cual. Entonces integramos todos estos temas tratando de no pensar en una estrategia, sino realmente de construir una narrativa que integre y que fortalezca la lucha. Porque en definitiva no vamos a lograr cambios si no cambiamos el paradigma en todos estos aspectos. También trabajamos con la falta de perspectiva de género y la falta de formación en la ley de identidad de género, y también trabajamos en el tema de las personas presas por eventos obstétricos. De hecho, hoy por la tarde tenemos un taller online, virtual, abierto, en donde 2 referentes de esta temática van a hablar de la situación gravísima que hay en Argentina de miles de mujeres o personas gestantes presas por emergencias obstétricas, denunciadas ilegalmente y con procesos judiciales que, bueno, si ya hablo de la justicia me quedo sin voz. O sea, sí, ya criminalizan procesos de emergencia, es impresionante. Yo me enteré, mirá que de hecho milito en el feminismo y todo, y no sabía que había una dimensión tan importante de mujeres presas por emergencias obstétricas hasta que no fui a la marcha y me encontré con todos los carteles. Sí, es terrible. Y lo más cruel de todo es que la mayoría de todas esas mujeres y personas que están gestantes o que han gestado y están presas por esto, por supuesto, son personas de sectores más marginales, más vulnerables, con más necesidades. Esto también tiene una mirada interseccional, por supuesto, como todos los fenómenos sociales, pero se recrudece muchísimo. Y lo mismo sucede con las penas o con por ejemplo, con la prisión domiciliaria. Hay personas presas por eventos obstétricos que no acceden a la prisión domiciliaria y otras que sí. ¿Y de qué depende? Y de la capacidad de acceso a un buen abogado, a una buena defensa. Es terrible lo que pasa. Nosotras en la campaña apoyamos especialmente la lucha de Juana. Juana es un nombre ficticio, por supuesto, ella tiene su identidad protegida, pero Juana es una mujer que está presa por un evento obstétrico. Está detenida con prisión. Escuchen esto, por favor, porque es terrible. Está presa en su casa, tiene prisión domiciliaria, no tiene condena. El juicio no ocurrió hace 3 años y la fecha que le dieron para su juicio es para el 2026. Es decir, una mujer que va a tener de mínima 6 años de su vida detenida sin una condena. No digo sin poder defenderse. Su vida en pausa, ¿no? Vulnerada en infinidad de aspectos. Para llamar a organismos internacionales que tienen que intervenir. Sí, lo que pasa es que hay un poco también lo que trae Luján, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente importamos las mujeres y principalmente las mujeres madres en esta sociedad? Y las mujeres madres pobres. Porque los eventos, los eventos que suceden en el marco de la maternidad siguen siendo una cuestión de más o menos ganas de ser madre. O sea, como siguen estando en una nebulosa bastante compleja en el que quedamos bastante a merced de un sistema que es misógino, que es machista y que es materno odiante. Y la justicia muy atravesada por los patriarcados, ¿no? Ahí se ve en estas historias cómo se ve reproducido. Me hizo viajar un poco a la historia de cuando era residente y me acuerdo que decían, como si viene una mujer que uno sospecha de un aborto, hay que denunciarla, y caía la policía. Y eso se naturaliza. Después, obviamente, todo esto no adquiere un tinte mediático, entonces es lo que te pasó a vos, no sabías que había mujeres que habían sido... que habían atravesado un proceso de aborto y habían sido judicializadas, criminalizadas. Sabía algunas, pero no a una dimensión... en la televisión y ahora o agrupaciones que apoyen y den voz a ese momento tan invisibilizado es clave, pero esto pasó siempre, Sí, y ahí creo que tiene esto mucho que ver, y por eso también me parece siempre tan importante hablar de violencia ginecobstétrica, no solamente como visibilizar la violencia, sino extenderlo a todos, a la atención de todos los procesos sexuales y reproductivos, que justamente tiene que ver con este lugar en el que los y las profesionales, la institución, el Estado, se consideran un poco agentes adoctrinadores, o sea, realmente son quienes toman decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros procesos,
decidiendo cuál es el tipo de maternidad, quién puede ser madre, quién no puede serlo, en qué términos tiene que ser madre esa mujer. Y por eso también me parece tan importante traerlo desde lo que sucede en la consulta ginecológica, porque ahí pasan un montón de cosas que pasan desapercibidas. O sea, los profesionales obstétricos y ginecológicos son los únicos profesionales de la salud que tienen el superpoder de con una sola mirada lograr que nosotras nos saquemos la ropa, nos acostemos en una camilla, abramos las piernas y se nos introduzcan los dedos en la vagina. Solo una mirada, o sea, ni siquiera basta que me lo ordene, o sea, me miran y yo ya sé qué tengo que hacer. Si yo a cualquier mujer le pregunto si te metieron los dedos en la vagina sin que me diera tu autorización, sin que supieras para qué o por qué, y me dice que sí, estaríamos en cualquier lugar del mundo de acuerdo que eso es un abuso. En una consulta ginecobstétrica es la cuestión más normal del mundo. Bueno, a mí la primera vez que me lo preguntaron fue ya bastante crecida, como tenía como 27 años, cuando encontré un ginecólogo decente. Encima había pasado por varias situaciones bastante horribles con el tema, con las consultas ginecológicas, y me preguntó, me iba pidiendo permiso y yo no lo podía creer. Y ahí me di cuenta que nunca me habían pedido permiso, y esto que decís vos, con una mirada, no hay más que hablar. Sí, y ni hablar de los estudios de cuando te hacen tactos en las tetas. Sí. Palpación mamaria. Palpación mamaria, me encanta. Palpación mamaria. En la que siempre el límite es muy fino y no sabes, o sea, esto es así, no tiene que ser así, porque me estás tocando de más, no me estás tocando, o sea, como que genera un montón de situaciones donde además la sensación permanente en nosotras es, estoy exagerando. No, claro, es un doctor, para eso estudió, pero esto es verdad o no es verdad, y la importancia de la percepción de la vulneración. Yo no tengo por qué salir de una consulta ginecológica habiéndome sentido vulnerada. Exacto. Y es lo que pasa, es lo que sucede en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos puesto en conciencia. Porque cuando hablamos de que está naturalizado, no es que está naturalizado para el personal de salud, está naturalizado para la sociedad. Además que el personal de salud también lo tiene naturalizado. Entonces, la campaña trabaja, por supuesto, que en la divulgación de información, en el acompañamiento, como les decía, en visibilizar, en dar charlas, talleres y actividades. Pero el centro de nuestro trabajo o el eje de nuestra lucha es interpelar al sistema de salud. Porque nosotros entendemos que el personal de salud es quien tiene la responsabilidad y el potencial de ejercer la violencia. Entonces, cuando hablamos de prevención, no podemos hacer prevención con las víctimas. La prevención se hace con los victimarios, no con las víctimas. O sea, no tiene sentido. Es bueno, vamos a prevenir los femicidios. Bueno, chicas, ahora todas vamos a aprender... Claro, ¿qué estamos haciendo? Además no existe, yo siempre utilizo justamente ese mismo ejemplo que tú dices. Bueno, vamos a hacer un taller para prevenir violaciones. Es un taller empático, amoroso, donde vas a conseguir todos los recursos necesarios para saberlo. Y la pregunta, ¿en qué momento lo prevengo? ¿Lo prevengo antes? ¿Lo prevengo mientras me están violando? ¿O después de que me violaron le digo, te pasaste? Claro. No, es muy perversa la mirada. ¿En qué momento? Exacto. A ver, sí creo que es importante divulgar porque eso construye ciudadanía y desnaturaliza. Sí. Pero ponerle la responsabilidad a las usuarias o a las usuarias es terrible. Y lo que es muy terrible es que hay un engranaje entre el sistema médico, el sistema de salud y el sistema judicial. Porque, por ejemplo, Argentina en este año tuvo el primer fallo en contra del Estado argentino por violencia obstétrica. Eso fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso famoso que se conoce como el caso Brites Arce. Entonces, ¿qué pasa? Ese fallo condena a la Argentina se hace responsable por lo que sucedió en el caso de esta mujer, que fue un caso muy terrible, donde ella fallece en el año 91, si no me equivoco, bueno, 30 años. Encima eso. Encima 30 años. Los hijos 30 años persiguiendo justicia, logran este fallo inédito, de vanguardia para nuestra lucha. Pero el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga como acción reparatoria del Estado, escuchen,
una campaña de visibilización a la ciudadanía. Sí, no. No al personal de salud. Claro, te está riendo en mi cara. No, ¿cómo O sea, puede ser que estemos es hablando perverso. de esto? ¿Por qué es a la ciudadanía la campaña? La campaña es al personal de salud. Por eso nosotras pedimos una capacitación obligatoria al personal de salud. Porque, por supuesto que las capacitaciones no son la respuesta absoluta a este problema. Sabemos que con una capacitación no va a alcanzar para resolver un problema multidimensional, estructural y demás. Ahora, una ley nacional que sea sancionada obligando al personal de salud a capacitarse, primero, es un posicionamiento político de un Estado, en donde señala una responsabilidad. En segundo lugar, es la creación de una capacitación de referencia. Es decir, lo que tiene una ley es que esta ley, esto que estamos planteando es que obliga al Estado a desarrollar una política pública. Las políticas públicas no tienen que ser sancionadas por ley. Uno podría ir y exigir al Ministerio de Salud que realice una capacitación en esta temática, o al de Mujeres, Género y Diversidad, o a ambos juntos, ¿no? Sería lo ideal, porque si no sabemos que... Y ya que estamos derechos humanos y cultura, También, me encantaría. Sí, porque si no nos queda trunco. Y Siempre hay un economía aspecto- no está mal. No estaría mal. Porque está bastante atravesado. Exacto, pero bueno, pongámosle que podemos exigir eso a los ministerios. Pero, ¿qué pasa? Cambian los gobiernos, cambian los programas. En cambio, si vos tenés una ley sancionada, por supuesto que acá sabemos que no es una garantía, pero de mínima tenés una plataforma un poco más firme para sostener continuidad en el tiempo a pesar de los cambios de gestión. Entonces, es una movida política, es una estrategia legislativa, es una estrategia como política pública y por sobre todo es una estrategia comunicacional. Claro. Porque cuando una ley se debate, necesariamente ocupa un espacio en la agenda mediática. Es decir, los medios tratan, ¿qué es esta ley? ¿Por qué se está debatiendo? Y se abre el espacio para poder hablar de este tema en un montón de espacios en donde todavía hoy no se habla. Entonces, este debate de que una ley sí, una ley no, que una capacitación sí, una capacitación no, porque estos debates se dan, a mí me parece infantil, inmaduro y una falta de perspectiva y de estrategia política. Y creo que a este tema, en este momento histórico en el que está Argentina, con uno de los movimientos progresistas más importantes del mundo, como dijo Judith Butler el año pasado. Butler dijo, el movimiento feminista en Argentina es el movimiento progresista más importante del mundo. Estamos marcando la agenda mundial en un montón de debates. Tenemos un país que cuenta con el aborto legal. Tenemos un país pionero en materia de derechos humanos, a pesar de las falencias, de los problemas que tenemos. No puede ser que no estemos dando en este tema esta discusión política. Entonces tenemos que salir de la ley 25929, que por supuesto es importante, que por supuesto es valiosa, que por supuesto es un gran recurso, porque yo cuento que existe esta ley, que esta ley nos otorga derechos y que es fundamental en esta lucha, pero no alcanza a conseguir difundiendo cuáles son nuestros derechos. Y te digo una cosa más, las sanciones serían una gran medida, conseguir sanciones, por supuesto, que se implementen sanciones efectivas, pero también es cierto que yo les comparto que en el mundo se está debatiendo esto. Y hay países en donde hay sanciones por situaciones, o sea, están estipuladas las sanciones por violencia obstétrica, y después de muchos años esto se está analizando y hay un debate muy interesante. Entonces también miremos el mundo. ¿Qué pasa en estos países, en Venezuela y en algunos estados de México, en donde se sancionaron, se establecieron medidas muy claras de sanciones frente a situaciones de violencia obstétrica, y después de algunos años, ¿qué está pasando con eso? ¿No? Porque también tenemos que aprender de lo que pasa en otras partes. Ese, a mi modo de entender, es la altura del debate que tenemos que dar. Menos que eso, no me alcanza. Claro. ¿Entendés? Sí, a mí creo que de las cosas más interesantes que me parece que trae la campaña como algo real y tangible es politizar lo que sucede en la escena de los nacimientos, politizar lo que sucede en la escena de la atención de nuestros procesos sexuales. Porque sí, en Argentina durante muchos años hemos repetido el parto es político, pero eso no se ha traducido en la manera de hacer activismo.
O sea, por eso justamente, y lo traías y me parece muy importante decirlo, a estas alturas seguimos sin tener claro qué carajos es un parto respetado. Seguimos hablando de intervenciones, o sea, seguimos hablando de escenarios, si es en una casa, seguimos hablando de si es un parto, si es una cesárea, si es una cuestión de condiciones obstétricas, bajo riesgo o alto riesgo, pero hay una cosa que nunca se ha puesto sobre la mesa y que la campaña lo pone sobre la mesa, y es justamente cuál es el lugar que ocupamos las mujeres madres, en este escenario. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí en relación a nuestros derechos, nuestra autonomía, ¿no? Exacto. Como que eso me parece clave. Y retomar esto que traías de la ley, porque yo me doy el lujo de ser un poco más cuestionadora de esta ley, ¿no? O sea, para quienes no lo saben, Argentina es un país pionero en el término de el marco de derechos que tenemos en la atención al parto y al nacimiento. Tenemos una ley desde el 2004, que es la ley 25929. Por supuesto, es una ley que en su momento es innovadora, es importante, ha marcado el camino. O sea, estamos acá porque alguienes se ocuparon de que esa ley existiera, eso no hay ningún tipo de discusión, pero es una ley que se centra, y si la leen se van a dar cuenta, que su centralidad es el respeto a la fisiología en el parto. O sea, es esta cuestión de lograr ese parto que ahora se ha convertido en el parto modelo, porque antes teníamos el parto modelo muy intervenido y ahora tenemos un parto en el que somos mejores paridoras y estamos, no sé, en el medio de la montaña, ancladas a la Pachamama, ¿no? Como estas cuestiones que nos vuelve a poner a las mujeres en un lugar de cumplir un mandato, ¿no? Entonces vuelven a aparecer esta idea del buen parto y el mal parto. Entonces, mujeres que incluso piden disculpas porque, bueno, yo no pude tener ese parto porque al final me tocó una cesárea, como si en algo falláramos nosotras, ¿no? Y esa ley ha construido ese relato también. Y del 2004 para acá, vamos a cumplir 20 años, la política del Estado ha sido justamente la idea del empoderamiento para las víctimas. Entonces hay todos los años campañas de conoce tus derechos y hazlo respetar. Parece una campaña de Pantene, ¿no? O sea, porque yo lo valgo. Y aparte, como yo tengo derecho a que no me violes. Claro. Así que estoy ejerciendo, no me podés violar, ¿eh? Y por favor, porque lo tenemos que pedir de buenas maneras, porque eso es lo que sucede en el marco siempre de la exigencia de nuestros derechos. Nosotras necesitamos que nos traten con respeto porque también somos seres humanos. Y del otro lado te contestan, yo amo a las mujeres. ¿No ves que tengo una madre y una hermana? Como si esto fuera, claro, como si esto... Y por el otro lado, hace 20 años el Estado argentino sigue sensibilizando profesionales. Porque esta es la política que tiene en relación a ellos y ellas. El tema para mí, pensaba cuando hablaban de esta sensibilización de los profesionales, ¿no? Yo decía... ¿Qué problema grande? Porque el sistema está hecho de una manera tan perfecta que los profesionales que no quieren ser parte terminan expulsados del propio sistema, ¿entendés? Entonces digo, ¿cómo va a cambiar, ¿no? El sistema médico público o el privado, pero digamos el más hegemónico, el más conocido, el que la gente más consulta, si al final los únicos que quieren hacer algo diferente terminan siendo expulsados por el propio sistema. Sí, es difícil. Bueno, yo igual soy optimista, a diferencia de Caro, que Caro siempre dice que es pesimista. Igual para mí no es pesimista. No, para mí igual yo le digo que es una optimista encubierta, porque por algo está y participa, o sea, sí, así, ¿no? obvio. No, hay que seguir. Eso no No, quita. no hay que aflojar, pero yo creo que estamos a años luz. Bueno, pero con no optimismo. nos alcanza. Y que hay que tener mano dura. Sí. También. ¿No? Bueno, el problema es ese. Pero yo lo que creo de la diferencia entre, por ejemplo, una capacitación obligatoria con el planteo y el criterio que nosotras tratamos de impulsar con esta ley, y a diferencia de las estrategias de sensibilización, en Que primer no lugar, son obligatorias, primero. Claro, Seguimos yendo los mismos. Somos los mismos que vamos a todos lados. Y en primer lugar eso. Y en segundo lugar, que la gran mayoría de las estrategias de sensibilización, y lo digo entre comillas, hablan de prácticas asistenciales. Sí. Y la campaña dice, o sea, nosotras como campaña, no hablamos de prácticas asistenciales. O sea, a nosotras no nos importa nada la cantidad de unidades de oxitocina que usen en un parto, ni cuántos tactos hagan, ni... No nos vamos a meter en eso, porque la discusión no es médico-asistencial, es política. Entonces, lo que tenemos que decir una y otra vez es que tiene que haber un respeto por la autonomía y por la soberanía. Después, por supuesto que abogamos por las mejores prácticas asistenciales, sin ninguna duda, pero no es el eje de la discusión. Y te digo más, porque cuando uno
aglutina todas estas agendas que yo les contaba antes, también hay un tema ahí con el tema de la fisiología. Porque, por ejemplo, pensemos en las personas trans y el abordaje de los procesos de hormonización. Ahí no hay un abordaje fisiológico, al contrario, es todo lo contrario a un abordaje fisiológico. Y entonces, ¿cómo nos paramos? Si el problema de la violencia ginecobstétrica es la fisiología, ¿cómo abordamos estas problemáticas? ¿Cómo abordamos tantas otras, no? Digo, también lo mismo podemos pensar en relación al aborto, lo mismo en relación a otros procesos ginecológicos. Es decir, si nos vamos a centrar solo en la fisiología, estamos hablando solo de un escenario de algunos partos, porque además, ¿qué pasa con los partos que no pueden ser fisiológicos? Eso te iba a decir. Sí. Que también deja por fuera a quienes decidan que no quieren, que quieren una cesárea. Y que también es su soberanía, su cuerpo y su decisión, por más que digan, bueno, a mí no me interesa, yo quiero una cesárea. ¿No? Sí, es que llevamos décadas discutiendo el tema y ahí es donde, por ejemplo, la construcción de parto respetado, no sé si les haya dado mucho resultado en Europa, aquí claramente no funciona, porque ahí hace agua. El concepto de parto respetado gira en torno a la fisiología y a lo saludable. Entonces, yo tengo derecho a tener mi parto como yo lo quiero porque es fisiológico y saludable. No, principalmente es mi derecho, o sea, es un evento de mi vida sexual, es un evento sexual. Cuando lo ubicamos en el lugar de la sexualidad, en que esto es un hecho sexual, ahí no hay discusión posible. Claro. Porque si no, la fisiología es esto. Bueno, sí señora, pero fíjese. O sea, siempre hay una condición. Para la fisiología hay una condición. Para la salud hay condiciones en el acceso a ese derecho. Y sobre todo lo más importante es que existe la idea del bebito. O sea, se nos pone en el medio, aquí lo importante es el bebé, no es usted. Cuando vamos al terreno de esto es un proceso sexual, los derechos sexuales han logrado mucho más. Y ahí la soberanía no se discute. O sea, ¿cuándo pierdo derecho a consentir o consensuar en una relación sexual? No lo pierdo nunca, porque si lo pierdo es un abuso, es una violación, es un delito, estamos en problemas, ¿no? Entonces es como sacar de ese lugar y entender que parto respetado nos ha llevado, o sea, el concepto de parto respetado nos ha llevado a construir esos lugares. Y a que encima los profesionales, esto es muy interesante. Elegir si te respetan o no. No solamente eso, porque es un menú, o sea, hay parto y parto respetado. No, señores, hay violencia obstétrica y hay parto. Claro. Digamos, esto es así, no hay grises. Pero además, lo que te plantean es que yo no aprendí esto. No, como si parto respetado fuera un modelo de atención nuevo, que tienes que aprender a poner la maquinita y cuántos PIP tienes que hacer. Entonces te dice todo el tiempo, pero es que yo no aprendí esto. Estamos hablando de derechos humanos. No aprendí a respetar, discúlpame, nadie me explicó. Hay algo que el Ministerio de Salud durante muchísimos años, desde que empieza la ley a aparecer, tenía hasta en su página y todo, que era una modalidad del parto respetado. Entonces, si era una modalidad y la definía como modalidad, bueno, hay quien acepta esa modalidad y hay quien haga otro tipo de modalidad. Entonces ahí claro. es muy complejo como viéndolo desde adentro, y me parece que esos ejemplos, como los ponen ustedes como bastante claro, se demuestra que el sistema, sobre todo el sistema de salud y sobre todo en obstetricia, en la partería, es como lo más machirulo que puede existir, ¿no? Como ese lugar de privilegio de decir, bueno, pero no sé, yo estoy acá, como nadie me sensibilizó, y las mujeres y las personas con capacidad de gestar, como siempre subiendo la vara en exigir, pedir, como ir cada vez a más, y los profesionales estamos como estancados en nuestro lugar de privilegio, ¿no? Como, no, que vengan a sensibilizarme. No, estamos violentando personas, ¿no? Estamos generando daño, no estamos generando salud, esto no tiene nada de científico, y ahí nos tiene que mover la estructura como profesionales, el querer como cambiar, ¿no? El querer romper como esos lugares de formación, porque hablamos mucho de fisiología cuando las facultades hablan de todo lo contrario, ¿no? Nos marcan en un modelo totalmente intervencionista, y de fisiología casi que no sabemos nada, ¿no? Lactancia creo que es el claro ejemplo en que realmente no entendemos de fisiología. Y a mí con la fisiología... Ay, perdón. Siga. A mí con la fisiología hay un tema que me preocupa mucho, y es justamente que cuando nos centramos en la fisiología, lo que termina sucediendo es que hay una mesa de expertos, todos con bata blanca, todos señores muy científicos, muy androcéntricos, muy machistas, como sería la Organización Mundial de la Salud, sí, lo dije, que se sienta alrededor de una mesa a definir sobre nuestros cuerpos cuál es la vulneración moralmente aceptable. O sea, ¿cuántas mutilaciones genitales son moralmente aceptables en un país? No, del 10 al 12%. Estás hablando de mis genitales. Si yo no estoy en la mesa
esta discusión no puede darse. Que es un poco lo mismo que sucede con cuando hay una violación y miramos el largo de la pollera con una regla, vamos a medir, y entonces sí fue violación porque eran 30 centímetros, no es violación porque fueron 29 centímetros, señora, no puede salir. O los femicidios, pero ¿qué tanto denunció, no? Como que es este lugar siempre de la mesa de los expertos que nos exige, porque además siempre exige, bueno, ¿cuántos puntos tienes? 20 no es tan grave, tienes que tener 21. Entonces vamos nosotros ahí contándonos los puntos, poniendo nuestras heridas sobre la mesa, mostrando nuestras mutilaciones, ¿no? Mientras ellos decidan si es un 15 o un 10. Como si esto fuera... Sí, tal cual. A mí me parece que también está bueno pensar que la discusión de las prácticas médico-asistenciales es una responsabilidad profesional. Eso no es una discusión política. Digo, porque lo mismo pasa con los cardiólogos o los nefrólogos, digo, tienen sus sociedades médicas y bueno, a lo sumo podemos recriminar que estén atrasados 1000 años. Bueno, muchachos, ayórnense y vayan a estudiar. Ahora, la discusión política no puede darse en términos médico-asistenciales, porque además ese fue el argumento usado durante décadas para anular la discusión. Ustedes no me pueden venir a interpelar porque ustedes no son personal de salud. Digo, ustedes es la sociedad, ¿no? Sí, somos nosotras, nosotres en la sociedad. ¿Cómo no voy a poder dar esta discusión política? Pero escúchame, cuando hablamos de femicidios, ¿qué? ¿Las militantes feministas eran abogadas penalistas expertas para militar este tema? ¿O eran personas o eran asesinas? O eran asesinas. No, porque por ahí sabían un montón porque eran asesinas. Ah, no, entonces si no sos asesina o abogada penalista experta, no podés dar esta discusión. Pero si vamos a meter las discusiones en nichos profesionales, estamos haciendo un absurdo. Obviamente que es una técnica discursiva. Sabemos que igual, a pesar de todo lo que nos enojamos y todo lo que pasa acá, estamos mucho mejor que en otras partes del mundo. Hoy salió de nuevo un artículo en un diario español negando el concepto de violencia obstétrica. ¿Sí? Todavía en España niegan que ese concepto exista. Nosotros al menos lo tenemos legislado. Al menos hay una ley que la define y por lo tanto la discusión se cerró ahí. Ya está, el Estado reconoció que esto existe. Después, bueno, lucharemos para que se erradique, pero por lo menos ese debate ya lo dimos. Entonces, esos son los puntos donde uno se aferra pensando, bueno, hemos dado pasos importantes. La ley 25929, la ley 26485, bueno, ni hablar la ley IBEILE, la ley de identidad de género. Lo que pasa es que las leyes hablan de un momento histórico, ¿no? Conseguir la sanción de una ley habla de un clima sociopolítico. Ahora, que esa ley que se sanciona se materialice implica años de un cambio cultural y de una militancia territorial. Y también implica más Estado. Sí. Porque la única forma de que las leyes se materialicen en políticas, o sea, en los territorios, es a través de políticas públicas. Y las políticas públicas requieren presupuesto, y requieren personal, y requieren evaluación, seguimiento, implementación, planificación y sobre todo estabilidad en el tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos eso, es imposible. Y eso implica más Estado, no menos Estado. Entonces, cuando damos los debates políticos generales, tenemos que pensar que esos debates tienen una implicancia directa en todos los temas que trabajamos como activistas, ¿no? Esto de más o menos Estado está respondiendo a esto que estamos diciendo. ¿Queremos un programa de capacitación? ¿Queremos que los programas que existen se sostengan? ¿Queremos que haya más presupuesto? Bueno, eso es más Estado. Entonces, nunca menos, porque no hay forma sino, las leyes son papeles escritos, no van a materializarse por arte de magia. Exacto. Eso necesita compromiso y necesita territorialidad. Y para eso es que lanzamos la campaña, para convocar a las personas a que se sumen, a que sigan la campaña en la cuenta @mipartomidecisión. Nos pueden escribir por ahí, se pueden sumar. Participar de la campaña es sumarse a un grupo de WhatsApp, a una red, a una serie de reuniones, a una invitación a encontrarnos, a debatir, a cuestionar y sobre todo a llevar a los territorios. Es en cada territorio en donde podemos, vamos ahí a permear con alguna actividad, con alguna política pública, con alguna propuesta, sobre todo interpelar. Así que bueno, les invitamos. ¿Tenés idea aproximadamente cuántas personas son en este momento de la campaña? Bueno, es un misterio, porque perdemos, porque viste que perdemos el tema de sí. Las a ver, formalmente, si te digo, tenemos como un formulario de apoyar la campaña y ahí tenemos como 600 personas.
Pero más de 6.000 son en el Instagram. en el Instagram somos 6.000. Y los pañuelos, ni idea cuánta gente tiene el pañuelo. Ahora Ya es me trajo como... uno, le dije, ya tenía, y se quedó. Ay, me encanta cuando me pasa eso. Y totalmente descentralizado porque hay en todas las provincias y eso es interesante también. Aparte de eso, los pañuelos, por supuesto, que son este símbolo que hemos construido como bandera, como identificación de este reclamo, tienen este objeto, ¿no? De poder unirnos en una lucha, de sentirte unida con personas que están en la misma que vos. Vos sabés que lo que a mí más me emocionó de la campaña de este año de trabajo intenso, en realidad fueron dos cosas. Lo primero fue cuando víctimas de violencia ginecobstétrica empezaron a escribirnos. A mí me pasó esto y no sé qué hacer. Sí. Y fue, bueno, empezamos a contener y tuvimos que armar como una propuesta, un grupo específico. Agrupar todo eso. Sí, con personal de salud, con personal de salud mental perinatal. No es solamente desde del amor y el compromiso social, sino también con la responsabilidad de acompañar. Claro, ¿no? Idóneo, un acompañamiento idóneo. Total. Entonces armamos este grupo. Eso fue de lo más fuerte porque hay historias muy, muy, muy duras para contar. Pero también esto de recibir mensajes de... Yo voy a poner un ejemplo. Vivo en Capilla del Monte, no me acuerdo de Juli, ahora le nombro a Juli. Si me estás escuchando, manda un mensaje. Juli, yo estoy en Capilla del Monte y no sé qué, pero acá estoy sola. No hay nadie más. No, bueno, pero igual no estás sola, porque sos parte de la campaña. Entonces vos movete en Capilla del Monte. Lo que necesites te lo mandamos. ¿Qué necesitas? Y lo mismo en San Juan, y lo mismo en Catamarca. Mariana, parto respetado Catamarca. Me escribe Mariana. Hola, Lu, me encanta, quiero sumarme a la campaña. Bueno, dale, ¿cuántas son? No, soy yo sola. Bueno, ¿qué necesitas? No sé, porque soy sola. No importa. ¿Qué necesitas? Y bueno, hoy es ella, pero mañana serán 2, 3, y el día de mañana, es esto, ¿no? De poder acompañarnos. Entonces trabajamos mucho de esa manera. Y creo que eso es lo más lindo que la campaña tiene para aportar. Que no hay... no sé cómo decirlo, no hay requisitos de ingreso. Hay muchas personas que son activistas, hay personas que son, además, activistas personal de salud, los miro a todos ustedes. Hay muchas personas que han sufrido violencia ginecobstétrica y que por eso se comprometen. Muchas estudiantes de licenciatura en obstetricia, eso me encanta, porque son el futuro y están ahí en la campaña. Y aparte les quemamos el gorro de esto tenés razón vos, no está bien lo que estás viendo en las prácticas, ¿no? O no, Caro, no está bien, tenés razón porque claro, van a tener que hacer las prácticas y ver que está todo mal y no poder hacer nada. Durísimo. Y un poco eres cómplice de una vulneración o de una violación directamente. Por eso hay un impacto en la salud. Si no lo haces, no te recibís. Claro. Y hay un impacto claro, o sea, es un fenómeno del que ya se ha hablado, de qué pasa cuando yo soy testigo y partícipe de una violación. Que no estoy eligiendo estar, sencillamente pasaba por acá y es mi lugar y lo tengo que hacer. Eso tiene claramente un nivel de daño en la psiquis de estas personas, ¿no? Y con esto que decías de no estar sola, es quien no ha vivido una situación de violencia obstétrica, que dicho sea de paso, se calcula que 9 de cada 10 nacimientos están atravesados por una situación de violencia obstétrica, o sea que imagínense cuántas somos, pero cuando no lo has pasado, no entiendes la soledad en la que estás en esa sala de partos o en ese quirófano. Muchas veces rodeada de muchísima gente, pero muchísima gente que absolutamente te ignora, te invisibiliza, te vulnera, desacredita lo que estás diciendo. Hay un claro desprecio hacia lo que te está pasando y hacia tu bienestar. El nivel de soledad y abandono es tremendo, pero que es un nivel de soledad y abandono que luego se extiende en tu vida porque quedas sola ahí, en esa vivencia, porque no se reconoce, porque no se visibiliza, porque todo el mundo te dice, bueno, pero tu hijo está bien, ¿de qué te quejas? Están sanos, no es para tanto. Otra vez con ese, si ya te hiciste el taller de sanar la cesárea, el de sanar el no sé qué, ya está, ya pasó. Y seguimos solas en ese lugar. Con lo cual que exista un movimiento que nos dice, no estás sola. Es un montón. O sea, no solamente no estoy sola en mi activismo, ya dejé de estar sola en ese quirófano o en esa sala de partos. Ya no estoy sola. Creo que eso es lo más lindo de todo lo que pudimos construir hasta acá. Porque además nació de una manera muy genuina, muy espontánea, también no era el plan original.
O sea, cuando yo empecé esto pensé que iba a ser un pañuelo. Nunca me imaginé este despelote que armamos. O sea, yo dije, bueno, sacamos un pañuelo. Tira un par de historias en Instagram. Claro, dije, bueno. Después fue, bueno, saquemos una ley. Bueno, ya esto es más difícil, pero me copa. Vamos con una ley. De golpe es una red en todo el país, cientos de personas, no sé. La primera marcha nacional contra la violencia ginecobstétrica en la Semana Mundial del Parto Respetado, señores y señoras. Es como, acá te la pongo. Me encanta porque la decís vos. Me encanta. Claro que sí. Bueno, es que fue un poco la idea. Sí. Porque también esto, ¿no? Semana Mundial del Parto Respetado. Y lo que más me indigna... Bueno, lo comparto porque me siento como que estoy en el living de mi casa. Sí. Pero a mí me indignó Yo estoy en durante... patas. Ay, qué bien. Bueno, me siento más cómoda. Lo que me indignó durante muchos años es que los lemas de la Semana Mundial del Parto Respetado son bueno, ni hablar que no hacen ninguna referencia a la violencia, pero además son lemas traídos de Europa. Sí. Es como que estamos de nuevo con una mirada eurocéntrica, en donde hay que mirar qué pasa en Europa para ver cómo adaptamos eso a la agenda de acá. No, muchachos, nosotros marcamos la agenda y que Europa mire lo que Argentina está haciendo en esta temática como lo está mirando en muchos otros aspectos. O el mundo no está mirando lo que logramos con el tema del aborto. Absolutamente. Entonces, ¿por qué no podemos lograr lo mismo con este tema? Claro que podemos. Ahora, tenemos un gran desafío. Primero, a diferencia de lo que fue la lucha por el aborto, acá nosotros estamos cuestionando un lugar de poder. Entonces, si bien con el aborto también sucedió, acá estamos hablando de algo mucho más complejo. Estamos hablando de un lugar de poder mucho más instalado, de situaciones mucho más confusas. Es decir, el aborto era, o sea, ¿accedés o no accedes? Acá parir accedes. Ahora, ¿cómo accedes? Ese es el punto, ¿no? Que lo mismo está pasando igual con el tema del aborto. Porque decimos, sí, el aborto es legal. Sí, pero ¿cómo están abortando las mujeres en Argentina? ¿Con qué grado de violencia? ¿Con qué opciones? ¿Todas las personas tienen todas las opciones para abortar? Y teniendo que dar gracias, y además. Porque tenés una ley, que es lo mismo que nos pasa con la 25929. Agradecé, tenés una ley. Entonces me vulneran toda, pero gracias que pude abortar. Pero tenés la ley. Gracias pero que después pude el parir. mal uso de objeciones de conciencia, las trabas burocráticas, digo. Entonces, bueno, estamos dando este debate con el tema del aborto, lo mismo sucede con el parto. Pero además tenemos un tema entre feminismo y maternidad, que es lo que decía vos, Viole, que nos debemos muchos cafecitos. Y entonces hay un tema, porque yo estoy en todos los grupos feministas a nivel nacional y cada vez que tiro algo sobre esto, sucede. ¿Y qué pasa? Hay poca respuesta. Tal cual. De hecho, el año pasado estuvimos en el encuentro plurinacional de mujeres, diversidades y demás, en San Luis. En el escenario, apertura, leen todas las formas de violencia de género, no mencionan la violencia obstétrica, no la mencionan. Cuando termina el encuentro de cada taller, se lee las conclusiones. Nosotras trabajamos fuertemente en esas conclusiones y nos subimos al escenario a leerlas. Y en ese escenario interpelamos a las organizadoras y dijimos, de todas las formas de violencia, la única que no nombraron fue esta. Y es violento. Y lo que hicieron es violento. violento. Es violento, claro. Están invisibilizando nuestro dolor, nuestra casual. Vulneración. No es casual. Bueno, se les olvidó. Yo ahí quiero decir además esto, patriarcado significa gobierno de los padres, o sea, la disputa sobre el lugar que ocupan las mujeres madres en esta sociedad es nuclear si realmente queremos mover eso que llamamos patriarcado, porque no son los varones, no es cualquier varón, es el varón padre el que más poder tiene, lo que significa que la que menos poder tiene es la mujer madre, ¿no? Y esto se ve. O sea, tocar la maternidad es tocar lo neurálgico del patriarcado y por eso suceden este tipo de cuestiones, donde quedamos invisibilizadas, infantilizadas, absolutamente ninguneadas. Y bueno, acá estamos, ¿no? Como diciendo, somos madres y existimos, o sea, seguimos siendo sujetas de derechos. Totalmente. Y sujetas sexuales, además. Totalmente. Y voy a hacer una crítica política. Tenemos el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Me gustaría ver en dónde está la maternidad dentro de ese ministerio, cuando la gran mayoría de las mujeres somos madres. Eso te iba a decir. ¿Por qué no está abordado ese tema dentro del Ministerio de Mujeres? Que además es una realidad que si uno lo mira en términos estadísticos, no sé, calcularía que el 90%, 80% de nosotras somos mujeres madres. Porque no tuvimos la opción de acceder a un proceso de interrupción legal del embarazo, porque el mandato de la maternidad, porque somos forzadas a ello, o porque lo elegimos. Déjenme poner mucho en cuestión, porque no creo que una elija realmente la maternidad. Porque maternamos aún sin tener hijos. Sí, pero digo, hemos atravesado por la maternidad y por el proceso de un parto.
O sea, es mucho más alto el porcentaje de nosotras que atravesamos una violencia obstétrica en relación al nacimiento de nuestros hijos e hijas que aquellas que lo atravesan en relación a un aborto. Y no es que no sea importante, pero la experiencia en la maternidad realmente nos atraviesa a todas y sigue siendo lo último. Sigue siendo lo último. Eso no hay que dejarlo pasar, hay que señalarlo una y otra vez. Y en esto de pensar en esta situación de las mujeres madres o de las personas que maternan, también pensar que hay un rol político, ¿no? La mujer madre es una figura política, entonces tenemos que revalidar esta figura, tenemos que lograr que feminismo y maternidad puedan unir sus caminos como lo hicieron en la primera ola, porque yo siempre digo, ay, me hablan de que feminismo y maternidad estuvieron peleados siempre. No, los primeros derechos que hemos conseguido las mujeres madres fueron gracias a la primera ola del feminismo. Después nos peleamos con el feminismo. Sí. Pero, nos peleamos, no sé, pero yo soy feminista y soy madre, no sé dónde ponerme. Me gustaría que alguien me diga en qué casillero me pongo, no sé dónde estar parada. Acá estamos. Claro. Entonces, bueno, creo que está bueno eso, poder darnos estos debates. Sí. Yo tengo más preguntas que respuestas. Y creo que eso está bueno. Hay que abrir más preguntas. Después veremos cómo encontramos las respuestas. Sí, yo ahí tiro el dato nada menor, que la maternidad es una condición en la vida de las mujeres que nos expone a mayores niveles de violencia. O sea, esto es estadística, es epidemiología, no es que me parece. Incluso, o sea, la violencia económica se recrudece, la social, la laboral, la sexual, todas se recrudecen e incluso aparecen formas nuevas de violencia que antes no teníamos, como la vicaria, que si bien podemos sufrirla en otras instancias, es muy particular del ejercicio de la maternidad. Como no es joda ser mujer y madre en esta sociedad. Es una categoría de opresión la maternidad y por eso damos estos debates. La violencia vicaria te la explico en la próxima porque tendríamos que estar terminando. Excelente temón para la próxima. La violencia vicaria es un temón. Yo quiero saber. La violencia vicaria es aquella, está anotada. En la siguiente hablamos sobre violencia vicaria, quédense con nosotros. No, dame un título, no me hagas googlear. La violencia vicaria es aquella que se ejerce, que el vulnerador ejerce sobre una persona indirecta para violentar a la madre. Entonces, el progenitor violenta a los hijos e hijas para pero realmente el objetivo a quien quiere llegar es vulnerar a la madre. Y se la considera la violencia última, porque es la violencia en la que no te recuperas. O sea, si asesinan a tus hijos, es la violencia en la que no te recuperas. Mátenme a mí, pero a mis hijos no los tocan. Cierren porque me parece que... Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Tenemos que ir cerrando. Genial. Gracias por invitarme. Y gracias por apoyar la campaña y súmense que les esperamos a todos. En Instagram, Mi Parto, Mi Decisión. Por favor, tienen un montón de actividades, un montón de lugares. Entonces, no importa de dónde vengas, o sea, han hecho cuestiones con fotografía, o sea, no importa de dónde vengas. Vas a tener